tardes, mi nombre es Arlet Marieli San Agustín Vidal. Soy estudiante en la licenciatura de la enseñanza del inglés en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Les voy a presentar el tema de investigación: errores de puntuación en inglés por mecanización desde perspectiva del pensamiento complejo. Para esto surgió un problema, el cual es que los estudiantes de la licenciatura de la enseñanza del inglés, ley, de la UAP presentan problemas en el uso correcto de los signos de puntuación. ¿Cómo se identificó este problema? Estando en clase de Target Language 5 o inglés C1, el profesor nos dictó un fragmento de Frankenstein. Este debía de contener los signos de puntuación correctamente colocados. Cuando se hizo una revisión de los escritos, me di cuenta que el 90% de los estudiantes tenían más de 30 errores, siendo 37 el número de aciertos totales. Esto me sorprendió mucho, ya que estando en un nivel tan avanzado del inglés, como estudiantes, presentábamos muchas fallas en el uso correcto de los signos de puntuación del inglés. Posteriormente, después de un semestre, tuve la clase de taller de lectura y escritura académica, en donde se volvieron a repetir los mismos patrones. En este caso, el profesor nos solicitaba escritos que después eran presentados en una pantalla y se nos pedía retroalimentación. La retroalimentación generalmente estaba enfocada al uso de los signos de puntuación, lo que me llevó a hacer la siguiente investigación. Pero, ¿qué otra cosa o razón me llevó a investigar esto? Bueno, es un problema que no se trata mucho. Al aprender un idioma es importante no solo hablarlo, pero también escribirlo. Tanto en la universidad como en el trabajo es importante escribir correctamente. En la escuela puede llevar a una baja calificación en escritura. En el trabajo puede llevar al despido. Las pequeñas cosas pueden tener grandes consecuencias. Y bueno, un ejemplo de ello es una historia en el que se habla de un rey que le perdonó la vida a un hombre solo por cambiar una coma de lugar en una oración, para que vean lo importante que puede ser algo tan pequeñito como una coma o un punto. Bueno, esta investigación tiene por objetivo general interpretar las causas de los errores de los estudiantes universitarios no nativos en la puntuación del inglés. Y por objetivos específicos tiene identificar los problemas que presentan los estudiantes universitarios no nativos en la puntuación del inglés. Esto es muy importante, ya que es necesario precisar qué problemas son para partir de ellos y generar ciertas premisas del por qué se podrían estar presentando estos problemas. Comparar el uso de los signos de puntuación de la lengua materna y el uso de los signos de puntuación en inglés de los estudiantes universitarios no nativos. El hecho de comparar la lengua materna y el inglés es muy importante, ya que cuando se aprende una nueva lengua, también se aprende una nueva forma de pensar y ver las cosas. Interpretar las causas de los errores de los estudiantes universitarios no nativos en la puntuación del inglés. Esto a partir de diferentes análisis y mediante los instrumentos de investigación. Bueno, a partir de los objetivos específicos se derivaron 3 preguntas de investigación. La primera es: ¿cuáles son los problemas en la puntuación del inglés que presentan los estudiantes universitarios no nativos? La segunda: ¿cómo impactan los signos de puntuación de la lengua materna en el uso de los signos de puntuación en inglés para los estudiantes universitarios no nativos? La última: ¿cuáles son las causas o factores que influyen en los errores de puntuación en inglés de los estudiantes universitarios no nativos?
Para esto se revisó una serie de antecedentes o unidades de análisis. La primera fue la puntuación del inglés, en el que se encontró que esta podría variar dependiendo de si era el estilo americano o el estilo británico. Asimismo, se encontró que podría variar, ya que al escribir, uno como autor adopta un estilo propio de escritura. Luego se revisó el aprendizaje mecanizado, que si bien no existe un autor que hable de este aprendizaje en particular, se encuentra David Ausubel mencionando que es lo contrario a lo que él denominó aprendizaje significativo. Se encontró que el aprendizaje mecanizado lleva a desarrollar problemas cognitivos, ya que la información solo es memorizada y no analizada. Por último, se revisó el pensamiento complejo, del cual se derivan tres teorías. La teoría sistémica, que indica que un sistema se compone de diferentes partes o elementos que ayudan a que este mismo funcione. La teoría cibernética, que estudia un sistema que se retroalimenta y se reorganiza constantemente. La teoría informativa, la cual indica que un sistema tiene la capacidad de transmitir, almacenar y procesar la información. Esto aunado a una serie de principios que nos llevan a pensar que la realidad es subjetiva y que ninguna realidad es verdadera, ya que cada realidad se construye a partir de las experiencias y vivencias de cada persona. Para lo que es el marco teórico, se decidió que el enfoque sería cualitativo y que el método de estudio de casos era el más adecuado, ya que al tomar en cuenta realidades subjetivas, se necesitaba estudiar un grupo reducido de personas. Luego se determinó que los instrumentos a utilizar debían ser la observación no participante junto con las notas de campo para registrar todo lo observado. Sin embargo, observar las realidades de los participantes no era suficiente. Por lo tanto, se decidió llevar a cabo una entrevista semiestructurada para poder obtener información más precisa de lo que ocurría. En general, se solicitó un grupo de participantes que estuvieran en la clase de taller de lectura y escritura académica, ya que para estar en esta clase debían haber pasado por todos los niveles del inglés. Y de igual forma es una materia que está más enfocada en la redacción. Se hicieron 3 observaciones de clase en la que se encontraban 20 participantes y bueno, sus errores eran presentados en la pantalla de Microsoft Teams. De ahí se hicieron 7 entrevistas semiestructuradas a 7 participantes mediante una videollamada en Microsoft Teams. De acuerdo a las observaciones, se detectaron diversos problemas. El que era más repetitivo era la complicación para detectar el final de una idea con el punto, seguido del uso excesivo de la coma, además de la falta de esta misma en oraciones complejas. Otro problema que se notó considerablemente fue el desconocimiento y el uso del punto y coma. Después se notó la confusión entre M', N' y hyphen. Posteriormente, otros problemas que se notaron fue el uso innecesario de los 2 puntos después de una frase o preposiciones. La complicación para detectar la pluralización del apóstrofe del sujeto y pronombre y el uso de muchos signos de exclamación y pregunta al final de una oración. 5 de 7 participantes admitieron que carecen de un buen entendimiento en la escritura como habilidad de lenguaje. De acuerdo con la teoría sistémica,
los participantes deben conocer todos los componentes de la escritura. Para esto, Rocha, en 1995, indica que la adquisición del entendimiento de los signos del lenguaje ocurre cuando el estudiante ha entendido todas las unidades del lenguaje, así como el carácter alfabetical, conociendo unidades superior a la letra, como la palabra, oración, párrafo, etc. Todos los participantes dijeron que no estaban seguros de las funciones de cada uno de los signos de puntuación. De acuerdo con la teoría cibernética, debe haber un flujo constante de información y retroalimentación. Los participantes admitieron que en la escuela, a pesar de no saber correctamente las funciones, los profesores no les llamaban la atención o le tomaban la importancia a explicar el uso correcto de ellos. Por lo tanto, los estudiantes se quedaron sin información y retroalimentación. 6 de 7 participantes admitieron no conocer realmente la diferencia entre los signos de puntuación del inglés y el español. De acuerdo con la teoría informativa, Moran en 1994, citado en Barber-Rose 2008, establece que la información es un instrumento para resolver algo. De esta forma, la información tiene un gran impacto porque muchas cosas dependen del hecho de que la información sea conocida o no. Finalmente, se llegaron a diversos resultados. El primero, la influencia de la lengua materna. Se notó que los participantes estaban claramente influenciados por su lengua materna, que en este caso es el español, que es un idioma o lenguaje en el que se habla mucho dando vueltas sin llegar a ningún lado, a diferencia del inglés, que es un idioma más breve y conciso. El segundo fue la falta de unión de las habilidades del lenguaje, es decir, leer, escribir, hablar y escuchar. Y bueno, esto porque los estudiantes carecían de una o más habilidades del lenguaje y se llegó a la conclusión de que todas eran necesarias para poder tener una mejor redacción, ya que si los estudiantes no leían en voz alta lo que estaban escribiendo, no iban a ser capaces de escuchar en dónde iban a poner las pausas correspondientes en el escrito. El tercero fue el aprendizaje mecanizado, es decir, los estudiantes tenían un aprendizaje mecanizado ya que solamente se estaban aprendiendo las reglas de los signos de puntuación, pero no las estaban analizando correctamente para poder emplearlas bien. Y bueno, esto nos llevaba también a una falta de pensamiento complejo. El cuarto fue el lenguaje de las redes sociales y la influencia que tiene este en los escritos académicos, puesto que ahora en las redes sociales se ha venido empleando un lenguaje en el que, por ejemplo, en WhatsApp o en alguna red social solamente se manda mensaje por mensaje sin poner punto al final, sin poner puntos seguidos, sin poner comas, sin poner signos de interrogación o exclamación, y que esto se ha venido pasando a lo que son sus escritos académicos. Ahora ya se pueden responder las preguntas de investigación. En la primera, ¿cuáles son los problemas en la puntuación del inglés que presentan los estudiantes universitarios no nativos? El primero es el hecho de que los estudiantes al escribir una oración no ponen el punto final. Segundo, cuando construyen un párrafo es de una sola oración, ya que solo tiene un punto y es del punto final. Tercero, el párrafo cuenta con muchas ideas y no están separadas. A esto se le suma el abuso de la coma, ya que ponen puras comas en lugar de puntos, haciendo el párrafo mal estructurado.
Y el último es la falta de la coma en oraciones complejas. ¿Cómo impactan los signos de puntuación de la lengua materna en el uso de los signos de puntuación en inglés para los estudiantes universitarios no nativos? Bueno, impacta de una manera significativa, ya que los estudiantes escriben como hablan, y si los estudiantes hablan de manera equivocada, esto se ve plasmado en su escritura. ¿Cuáles son las causas o factores que influyen en los errores de puntuación en inglés de los estudiantes universitarios no nativos? Son los ya antes mencionados: la influencia de la lengua materna, la falta de unión de las habilidades del lenguaje, el aprendizaje mecanizado junto con la falta de pensamiento complejo, y en adición también una parte se debe al lenguaje que se ha construido en las redes sociales, ya que este lo pasan a los escritos académicos. La mayor limitación encontrada en ese estudio fue la pandemia de COVID-19, que no permitió que esta investigación se realizara en campo y de manera oportuna. Fue difícil poder llevar a cabo la aplicación de los instrumentos, ya que los alumnos no querían ser vistos en las observaciones, y esto empeoraba al estar en un modo virtual, donde se puede ocultar la cara a todos. Asimismo, fue difícil realizar las entrevistas, ya que con la nueva modalidad los estudiantes tienen clases en diferentes horarios, y como ya no tienen que asistir a la escuela, tienen horarios que pueden ser en la mañana, como en la tarde. Y bueno, no es fácil encontrar un tiempo disponible para aplicar la entrevista. Para un futuro, sería interesante analizar el problema con mucho más tiempo y con un mayor número de participantes. En este caso, los estudios futuros pueden enriquecer la investigación, ya que se podrían tratar los problemas que surgen tanto en modo virtual y modo presencial. Y bueno, eso sería todo.